Hola, mira, mi nombre es Cristina y ella es Mariel y estamos realizando nuestro servicio social en la institución CEFODE. Nuestro tema del servicio social es abuso sexual y violación infantil. No sé si sepas, pero el abuso sexual y la violación, México es el primer país a nivel mundial que ocupa en este ranking. De igual manera, se manifiesta que el 60% de los agresores hacia los menores son familiares, como los tíos, los primos, los hermanos, hasta los mismos padres, y el otro 40% engloba lo que son personas fuera de la familia. De igual manera, 10 de cada niños que son violados, 9 son niñas, 7 son niñas, y de los 1000 casos que se están abusando, que se presentan, solamente uno llega a sentencia. Mira, nuestro proyecto se enfoca, bueno, el mío se enfoca más en el penal, es por eso que nos acercamos a usted, para saber más o menos la información que se maneja. Obviamente no le vamos a pedir así como el protocolo ni nada, porque ya viene siendo más de tu área y pues tienes ética profesional. Lo único que queremos saber con estas pláticas es qué piensas sobre el abuso sexual infantil como persona, como persona, y también cómo se lleva en tu área, ¿sabes? O sea, desde el momento que llega como una víctima, o sea, cuál es como un protocolo, pero así como no Muy específico, general. muy general, obviamente para que también no nos metamos como en problemas y no lleguemos como al fondo de esto. Ok, perfecto. Mi nombre es Manuel Gómez, trabajo en la Agencia de Investigación de Delitos Sexuales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como tal, mi trabajo es de personal de apoyo. ¿Por qué? Porque no hay una credencialización o protocolización para nosotros, porque no tenemos un título o una cédula, no podemos ejercer como abogados. Entonces, lo que hacemos nosotros en la fiscalía cuando llega una víctima, ya sea abuso sexual, violación, acoso sexual, tratándose del menor precisamente como lo están tocando ustedes, el protocolo a seguir es, el primero, se entrevista uno con la persona que trae al menor y después pasas con el menor. Esto siempre y cuando tiene que estar vigilado o salvaguardado con el psicólogo clínico. No puedes entrevistarte con el menor o con la persona que trae al menor. Tienes que encontrar en la denuncia el lugar, tiempo y modo de los hechos, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que inicies tu carpeta de investigación. Asimismo, el menor tiene que rendir su declaración antes de las 5 de la tarde, no puede ser después. ¿Por qué? Porque esto violentaría el derecho del infante a sentirse protegido o tener una esfera jurídica protegida. No sé si me estoy dando a entender aquí. Tengo entendido que algunas denuncias solamente tienen hasta las 5 de la tarde, ¿no? O puede ser después de las 5 de la tarde. ¿Es por eso que se hace antes? Exactamente. El menor no puede comparecer ante nuestra agencia después de las 5 de la tarde porque pues existen muchas variantes. La primera es que pues es un niño. Al final del día termina siendo, su razonamiento es de jugar, de idear, de estar de arriba para abajo, y a muchos menores que han llegado a la agencia les llega a dar sueño. Entonces, pues no puedes ponerlo en una situación de tanto estrés, porque el menor, a través de cuando pasa con el psicólogo clínico, lo que va a provocar es de que o falsee su declaración o sus hechos no sean congruentes con la persona que está denunciando, que en este caso sería el papá, la mamá o la persona que lo haya llevado a la agencia. Ok, después de la entrevista, ¿qué sigue? ¿Se va la persona a su casa ya con la denuncia? ¿Qué Ajá. hacen ustedes? De ahí de la entrevista sigue, nosotros iniciamos la carpeta de investigación con el registro de inicio, se hace la denuncia o la declaración, de ahí se pasa a policía de investigación, se gira un oficio al psicólogo clínico otra vez para que éste a su vez haga la entrevista a solas con el menor y con la mamá o con la persona que haya comparecido, y por último se les hace firmar su acuerdo de reserva de datos. ¿Para qué? Para que estos datos, cuando ellos regresen a integrar de manera adecuada su carpeta de investigación,
se logre comprobar que es la misma persona. ¿Por qué? Porque cuando llega la persona por primera vez a la agencia del Ministerio Público, tú firmas tu reserva de datos, pero otra persona no podría llevar al menor. Tiene que ser la misma persona que llevó al principio para que ésta a su vez pues pueda lograr la integración adecuada de la carpeta porque tiene el conocimiento verídico de los hechos. Ok, discúlpame tantito, dame un segundo. Espera. Discúlpame. Ok, bueno. Ya. Y bueno, esto es con lo que está haciendo el protocolo del Ministerio Público. Ahora, como persona, ¿tú qué piensas ya cuando llegan, por ejemplo, estos casos de abuso sexual infantil y también la violación? Híjole, es un problema bien complejo porque tratas de hacer tu trabajo o en este caso de quitarte el traje de abogado y ser persona, ¿no? Claro. Y por más que lo intentas, no puedes, porque te pones en el lugar de la persona, simple y sencillamente te pones en el lugar de la persona y se vuelve complejo, se vuelve... Discúlpanos, es que de verdad están molestando aquí. Neta, perdóname, no, como no tiene... Ya, discúlpame, a ver, reformulo. Decías que te quitas el traje de abogado, pero ¿en qué sentido? es un aspecto como humano, o sea, dejas el lado legal y tratas de entender la situación por la que pasa la persona. Es complejo porque al final del día tu trabajo está en tu protocolo de actuaciones, en tu base. Entonces, hay muchas veces en el que uno como Ministerio Público trata de salvaguardar la integridad jurídica de la persona para que tú como víctima o denunciante me digas todos los hechos. Yo trato de ser tu amigo porque quiero todos los hechos. Tú quieres un buen asunto, tú quieres una carpeta bien integrada, tú quieres que tu asunto llegue a un juicio y de ese juicio llegue una sentencia. Quieres a la persona que te hizo daño atrás de la reja, ¿no? Atrás en la cárcel. Claro. Pero yo no puedo integrar una carpeta de investigación de buena manera si tú llegas y me dices, bueno, esto ha pasado muchas veces. Es que el día de ayer yo estaba tomando en una fiesta con unos amigos, me emborraché y despierto con dolor en el ano. Y después pasan las horas médicas legales que yo tengo que dejar que pasen para que se te baje el alcohol y me puedas volver a dar tu declaración. Y en esa rectificación de declaración, tú me dices, no, es que sabes qué, sí tomé, pero tomé poquito y me acuerdo que estaba con un amigo y pues nos fuimos a su cuarto y ahí sucedió el acto sexual. Entonces no te violó. Claro. Entonces, ¿cómo quieres tú una carpeta de investigación si me estás mintiendo? Ahí es a lo que voy, en el que te tienes que quitar a veces el traje de abogado para pensar como una persona normal. Porque... Okay. Perdón por interrumpir. En algunas de nuestras investigaciones dicen que la mayoría de las declaraciones de los niños pueden ser fantasías o pueden ser como más que nada problema también de los padres, ¿no? Que le están diciendo como, pues tu papá hizo esto, vamos a declarar esto. ¿Ustedes cuando les llega un niño abusado se dan cuenta cuando es fantasía, es mentira o cuál es como la diferencia? La parte específica que ustedes dicen, ok, si le creo fue abusado. Hay un punto clave en los menores, es muy fácil detectar. Los niños cuando son abusados realmente nunca te van a mirar a los ojos. Sienten la vergüenza de un niño abusado. Sienten la pena, sienten la desconfianza. En alguno de los casos ha existido en el que el niño está enfrente de ti, le estás rindiendo la declaración y el niño se priva. O el niño te dice, ¿sabes qué? Las preguntas que les hacen a los niños y no saben qué decir. Exactamente. La privan. Por decir, nosotros
seguimos un protocolo de actuaciones en la fiscalía para hacer unas preguntas al menor. No voy a declarar de la misma manera que declara un adulto a que declara un menor. Ok. Entonces, por decir, el protocolo de actuaciones simple para el menor es, dime tu nombre, tu edad, cómo sabes que es de noche, cómo sabes que es de día, cómo se llama tu papá, preguntas básicas. Ok. Las preguntas en el punto de quiebre del menor se vuelven en, no sé, el menor viene a denunciar una violación. Dime la manera en la que te penetró la persona que me estás diciendo. Lo hizo de delante hacia atrás, introdujo el pene dentro de tu boca, introdujo el pene dentro de tu ano. Entonces, el niño ahí es donde recuerda el hecho y se priva. Y ya no te dice nada. Entonces, de ahí necesitas parar tu entrevista y decirle al psicólogo clínico, ¿sabes qué? Necesito que lo entrevistes tú, que lo calmes y por cierto punto que me lo entrevistes tú y que tú mismo me pases a dar esa declaración que él te dio para que yo integre mi carpeta. Porque si conmigo no pudo, contigo tal vez sí pueda decir las cosas. Y con estos hechos ya se abre la carpeta de investigación, se sigue todo, ¿no? Exactamente. Y de ahí, para que parta de ese psicólogo clínico, lo pasas a policía de investigación. Lo que va a hacer policía de investigación es inspeccionar el lugar de los hechos, hora, modo, tiempo y lugar. Ok. Entonces, eso se lo van a preguntar al denunciante, que puede ser la mamá, el tío, el primo, el papá. Se lo van a preguntar y lo único que va a decir es, los hechos ocurrieron en tal lugar, a tal hora, en tal momento, y al niño se le van a volver a preguntar las preguntas que ya le hizo el psicólogo clínico. Ok. Y supongo que todo esto deben de estar los papás presentes. Sí, obviamente, no puedes vulnerar el derecho del menor a ser escuchado, pero con su respectivo padre, ¿no? Con su respectiva vigilancia jurídica, por así decirlo. Ok, mira, también en nuestra investigación, bueno, en lo que te había comentado, en el mío es el ámbito penal. Entonces, un niño puede llegar al Ministerio Público con sus papás y hacer una querella o es denuncia de los padres directamente, porque tengo entendido, no sé, corrígeme, que un niño puede llegar a querellarse siempre y cuando los papás estén ahí o el niño no tenga como no tenga como la negatividad, ¿sabes? De que vaya como a denunciar y diga, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, eso es mediante denuncia, mediante querella. ¿Qué pasa ahí? Los delitos, aquí hay un punto bien claro. Los delitos en los que se ven inmiscuidos menores siempre van a ser denuncia. Siempre. Okay. ¿Por qué? Porque estás hablando de una vulnerabilidad del menor. Estás metiéndote con un menor y ese menor no tiene la capacidad de comprender el acto. Entonces, eso agrava el delito. Y al ser un agravante se vuelve denuncia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ahí está el punto de quiebre. Hay menores que han llegado a la agencia, te empiezan a contar los hechos antes de que tú inicies tu carpeta y cuando vas a dar el registro de inicio para que tu carpeta ya esté foliada, el menor dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero iniciar la carpeta. Mi pregunta es para ustedes. ¿Qué harían ustedes como ministerios públicos si el menor les está contando unos hechos y después les dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero iniciar carpeta? Pues como Ministerio Público, digo, tampoco puedes obligar a una persona porque pues obviamente está como En su en su derecho de la libertad, supongo, de expresión o de no denunciar. Sin embargo, creo que como Ministerio Público debe de haber esta tal vez obligación de conocer los delitos y también sobre la libre sexualidad del menor, ¿sabes? O sea, el impulso a que se llegue a cabo la carpeta de investigación. Exactamente. Entonces, si a mí el menor llega y me dice, ¿sabes que ya no quiero iniciar la carpeta? De todas formas, se la voy a iniciar. Están obligados Está en mi deber, exactamente. Y ahí voy a tocar el punto de, en los pasillos de la fiscalía se encuentra el teléfono rojo para que llames a visitadores. Ok.
llega visitaduría y me levanta un acta administrativa a mí y puedo caer hasta el reclusorio por no hacer mi trabajo, por negación de servicio. Ok, entonces Entonces, el Ministerio Público sí está facultado para continuar. para continuar, ok. Y, por ejemplo, ustedes como Ministerio Público, ¿qué hacen si ya abrieron la carpeta, la continúan y el niño dice ya no, y se niega y dice ya no? ¿Qué pasa ahí? ok, aquí vamos a empezar a dividir las cosas por agencias. Si el menor tiene 12 años en adelante, esa carpeta de investigación se va a quedar con nosotros en sexuales. Ok. Nosotros en sexuales vamos a darle seguimiento a esa carpeta. Puede que el menor nos haya dicho a mitad de la carpeta, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir el procedimiento. Bueno, ahí es donde tocamos lo del archivo temporal. ¿Sabes qué? Radica esta carpeta, manda a la mesa, así que ellos se encarguen de mandar esa carpeta de investigación al archivo temporal. Seguramente el menor vuelve en 1, en 2 años o en 6 meses. ¿Sabes qué? Me volvió a pasar. Tú buscas en tu acervo y dices, mira, este menor ya había iniciado carpeta de investigación por tal delito, ingresa su otra carpeta y conjunta los datos de prueba que ya tenías para que su carpeta se vuelva más sólida. Okay. O sea, tu carpeta no se va a ir directamente al de, pues escóndela, ya dijo que no. Entonces tu carpeta se va a ir a un archivo temporal para si la persona desiste y decide regresar, pues tu carpeta va a regresar a ti y vas a volver a trabajar esa misma carpeta. Ok, ahora la última pregunta que tengo, ¿qué pasa con la prescripción del delito? Ok, en materia penal tenemos 10 años para denunciar el delito, pero pasa algo bien curioso, porque se detiene la prescripción en materia penal en el caso en el que me acabas de decir, por decir, llega el niño, ¿no? Y me levanta la denuncia por violación. Me la levantó cuando tenía 10 años. Llega a los 20 y me dice, ¿sabes qué? Yo hace muchos años vine a levantar una denuncia. Pues entonces, como Ministerio Público, nosotros tenemos que reaperturar esa carpeta de investigación y ver si no se mandó a archivo definitivo para que el que era menor en ese entonces, pues realice su acción penal. No va a haber, se va a detener ese lapso de prescripción por 5 años más para que él diga, bueno, pues ya tengo 20, pero pues voy a volver a abrir mi carpeta de investigación. Entonces, él va a volver a tener esa carpeta de investigación y nosotros vamos a tener la facultad de volver a abrirla para que él pueda llevar su procedimiento como lo seguía cuando tenía 10, 12, 15 años. Ok, me comentas que se va al archivo temporal y de ahí, cuando se va al archivo de temporal, tengo una duda. ¿Tienen ustedes la obligación de perseguir el delito o se va al archivo nada más? ¿O se va al archivo nada más? Nosotros mandamos a un lugar que se llaman las mesas. Eso de mesas es como la continuación del trámite, por así decirlo. Nosotros como tal dejamos de ver esa carpeta para que Mesa se haga responsable de esa carpeta y ellos son los facultados para seguir con el delito. Tu responsabilidad solamente es como abrir la carpeta, si ya no se sigue, se manda al archivo o se manda a la mesa. Exactamente. Y ahí se encargan las otras autoridades. Exactamente. Okay. Y ya, es la misma extensión de sexuales, pero ellos trabajan otra área, le dan continuidad. Ok. En el momento en el que ellos tengan otro dato de prueba para ingresar a mi carpeta, me devuelven la carpeta, yo veo si esa carpeta sigue siendo lo suficientemente sólida y yo la mando a judicializar. Okay. Y de ahí a la etapa de juicio. Ok. Pues ha sido como una gran información. Digo, había cosas que no sabíamos y yo creo que una persona que esté trabajando, como dices, de asistente, tal vez, ¿qué me habías comentado, perdón? ¿Sí es asistente? Sí, somos como personal de apoyo. Porque okay, como personal de apoyo, digo, verlo desde ese ámbito, verlo desde las autoridades, digo, es como... Te cambia una perspectiva totalmente a la que se tiene, ¿no?
porque a lo mejor como persona tú piensas que es a lo mejor más fácil, pero ya cuando estás hablando con alguna autoridad, ya te cambia la perspectiva y ya tienes un panorama más amplio. Sí, mira, vamos a tocar el punto rápido, ¿no? Es esta idea que carga la persona que a lo mejor no es la palabra, pero no estudió derecho y va a levantar la denuncia al Ministerio Público y me tocó hace poco, hace unos 2 meses, ¿no? Llega la señorita y se puso bastante pesada, me dijo, es que yo pensé que yo te iba a venir a informar del delito y tú ibas a mandar a la policía de investigación rápido a buscar al tipo. Y yo le dije, o sea, perdón, y sé que a lo mejor no fue la respuesta, ¿no? Pero le dije, pues es que no soy Hawái 5.0, o sea, pues hay un protocolo de actuaciones que nosotros debemos seguir para que tu carpeta se integre de manera adecuada, porque donde yo no integre bien la carpeta y el victimario quede libre ya en la etapa de juicio, tú vas a venir a cargar conmigo. Vas a venir a decirme, es que tú hiciste bien tu chamba, cuando tú no me dejaste hacer bien mi trabajo. Claro. Entonces, sé que la gente a veces piensa que uno como Ministerio Público omite ciertas cosas o deja pasar, ¿no? Es de, pues bueno, ahí déjalo, ¿no? Ahí vendrá después. Pero esa carpeta sigue, o sea, esa carpeta continúa. Si tú fuiste a levantar una denuncia, lo primero que se te dice es, no estamos jugando. O sea, tienes tus hechos claros, tus hechos son sólidos, recuerdas la fecha, la hora, el lugar, el tiempo, el modo, las características físicas de la persona, aunque no la conozcas. Cuando esas personas conocen bien los hechos, tú puedes integrar de maravilla tu carpeta de investigación. Y no se va a ver como pausado o en traba el trabajo del Ministerio Público. Pero cuando la persona no te da los hechos idóneos y suficientes para que tú integres tu carpeta, pues es cuando empiezan no, es que el Ministerio Público se hace tonto o se hace pato y nada más están ahí para cobrar. Y entonces, yo necesito que tú me apoyes para que yo pueda hacer bien mi trabajo. Eso es todo. Bueno, ya, la última duda. Al principio mi compañera te había comentado que, por ejemplo, de 1000 denuncias, solamente una llega a sentencia. ¿Nos podrías decir más o menos por dónde va? O sea, esto depende, esto es de que las personas dejan las denuncias, dejan las carpetas de investigación, se van o ya no continúan con el proceso, ¿o qué pasa ahí? Esto depende a veces incluso de la mala integración de la carpeta de investigación y te voy a decir por qué. Okay. Cuando tú llevas la etapa inicial, que es esto de iniciar la carpeta, a veces la carga de trabajo en sexuales es mucha. O sea, la gente incluso puede llegar a pensar que no haces nada durante el día, ¿no? Pero te estoy hablando de un turno de 24 horas. O sea, entras el domingo a las 8 de la mañana, sales el lunes a las 8 de la mañana. Puede llegar una puesta a disposición a las 5:30 de la mañana y tienes que estar despierto. El problema no es ese. El problema es que esta larga jornada laboral te impide que recuerdes cosas. A lo que voy es, se te olvidó el registro de inicio, se te olvidó meter el protocolo de actuaciones, se te olvidó hacer tu acuerdo de detención, o incluso se te olvidó anexarlo. El problema aquí es que cuando tú olvidas esas cosas, tú dices, bueno, mi carpeta ya está lista, la mandas a judicializar. El judicializador llega a la etapa de juicio y el problema está en que no hay IPH, no hay registro nacional de detenciones y no hay un registro de inicio. Ejemplo claro, en el registro de inicio a la persona la detienes a las 2 de la tarde, ¿no? La detienes en Metro Valderas y de Metro Valderas al búnker son 5 minutos. Al policía se le va y, ojo aquí, no estoy culpando al policía, puede ser incluso hasta el mal cambio de hora, ¿no? O incluso el mal acomodo de las horas. Lo detienes a las 2 de la tarde y son 5 minutos de ahí al búnker y lo presentas 2:45 minutos. Le estás generando a la defensa
del victimario una laguna legal para que te diga, ¿qué hiciste en 40 minutos? Entonces ahí se rompería una cadena de custodia. Exactamente. Sí, pues ahorita, hasta ahorita sí nos ha impactado un poco, con al menos a mí lo personal, que te digo que me estoy enfocando en la materia penal, porque nosotros vemos de este lado como el Ministerio Público no hace como bien su trabajo, ¿sabes? O el Ministerio Público, incluso de los mismos papás, o incluso de las personas que desconocen como este ámbito y dicen, bueno, es que el Ministerio Público no hace nada, se hace pato, como tú lo dijiste, pero ahorita que ya tenemos como una información y estamos hablando que estás como tú de ese lado, ya podemos ver como otra perspectiva, ya sabemos qué es la carga de trabajo, ya sabemos que puede haber como pequeñas lagunas que tú dices que hace que se rompa todo esto de la carpeta de investigación. Entonces, también yo creo que las personas que van a denunciar y cositas así que dicen, bueno, ya no, o se va al archivo, es porque pues tal vez no es un problema del Ministerio Público ya, sino de las mismas personas que van a denunciar, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, hay muchas cosas detrás que las personas pueden llegar a decir, no, es que no hace su trabajo, ¿no? Pero el problema aquí no somos nosotros a veces. El problema aquí es la carga de trabajo, a lo mejor no es la palabra, pero las mentiras de las personas y la poca credibilidad que tiene uno como Ministerio Público. E incluso a veces el encuadre del delito entre el Ministerio Público y los oficiales secretarios se vuelve complejo. Porque tú como oficial secretario estás pensando que tal vez llegó la violación, pero no hubo violencia física. Dices, bueno, se puede ir por querella. Pero de repente a la muchacha en el examen médico te muestra que trae una laceración en el brazo derecho, un golpe. Entonces tú tendrías que reestructurar toda tu carpeta para meterla como denuncia y ponerle el agravante por la violencia física. Ok. Entonces, se tiene que encuadrar, tienes que pensar muy rápido. O sea, y en detenciones es más complejo porque llega el detenido y tienes, yo creo, por mucho tiempo, 20 minutos para hacer tu carpeta, tu acuerdo de inicio, tu registro de inicio, entrevistar y declarar al denunciante y pasar al médico legista al imputado. Sí, es muy breve el tiempo. De hecho, es nada. Sí, estás corriendo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo traes el reloj aquí. Es lo que te digo, vuelvo al tema de los horarios. Si yo lo detuve a las 2 de la tarde y por la presión no me acuerdo que el registro de inicio lo tuve que hacer a más tardar 2:20, se va a crear una laguna que le va a dar oportunidad a la defensa de que el tipo se vaya libre. ¿Por qué? Porque si hacemos hincapié en el artículo 16 constitucional, te dice que tiene que presentarse a la prontitud con el Ministerio Público. Entonces, existe una garantía de seguridad jurídica que se viola o se violenta. Entonces, pues ya le dejaste el camino libre a la defensa, ¿para qué? Para que en la etapa de juicio te diga, su señoría, hay una parte de la seguridad jurídica que se violenta al indiciado o al imputado. Entonces, se rompe tu cadena de custodia, se rompe tu registro de inicio y por tanto se rompe tu carpeta de investigación. Y el Y tipo se cuando va a ir libre. se puede volver a iniciar, no se vuelve a iniciar, ¿verdad? No se puede, ¿Cómo? digo, Otra vez no te... cuando se rompe toda esta protocolización y cosas así, pues ya tengo entendido que ya no se vuelve a iniciar otra denuncia. Digo, no puede, hay un principio, parece ser, que no se le puede... No puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? Ándale. Sí, yo. Entonces, Discúlpame. sí, no, entonces no puedes vincularlo otra vez. Tal vez tendrías que captar como el modus operandi o el modus vivendi de la persona para tal vez poder encuadrarlo en un serial. Sí, pero ya es más complicado, ¿no? O sea, ya es cambiar totalmente lo que tenías. Exactamente. El encuadre primero va a ser de, ok, no sé. El tipo se sube en el Metro Valderas
jala por el cabello o somete por el cabello metiendo de arriba hacia abajo la mano izquierda, jalando el cabello de la nuca hacia atrás y pega una nalgada en el glúteo derecho con la mano derecha, ¿no? De arriba hacia abajo. Y de ahí, ese mismo patrón que encuadraste en tu primera carpeta, la tienes que encuadrar en los demás y hacia la misma persona. Tiene el mismo modus operandi, me refiero a que pues se sube entre las 2 y las 5 al Metro Valderas para jalar a las mujeres de 1,65, de pelo castaño, de ojos grandes, de, no sé, o sea, de características similares a la primera, para que lo vuelva serial y ahí pueda seguir el procedimiento. A lo mejor trataste de agarrarlo la primera vez, pero por fallas en la adecuación de la carpeta o en la integración de la carpeta, se te fue. Pero tu objetivo como fiscal es deténlo, ¿no? Deténlo porque es peligroso. Entonces, lo vas a seriar y este mismo a su vez va a tener que cumplir todas las conductas, todas y cada una de las conductas que hizo tu primera carpeta de investigación. Ok. Sí, suena bastante complicado. Digo, pues ya para terminar, yo creo que sí nos diste como, bueno, al menos a mí que te digo que estoy enfocada en el ámbito penal, sí nos diste como otra perspectiva. Nosotros teníamos como otra idea de que el Ministerio Público, te digo, es como, bueno, hace omisiones en las carpetas de investigación y todo, pero ahorita ya entrevistándote y toda esta información que nos diste, yo creo que nos dio como otra perspectiva para saber, bueno, están haciendo su trabajo, pero creo que también es parte de las personas, de los padres de familia y también a lo mejor de los menores o de cualquier persona que acuda a ayudar, porque al final del día, pues ustedes no son adivinos, ¿no? No pueden saber si como que los hechos fueran así, 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 o sea, también es parte de las demás personas que quieran cooperar a... Exactamente. E incluso aquí es un punto importante el que tocan, porque nosotros en sexuales tratamos de trabajar lo más limpio que se puede. O sea, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Tratar de ayudar las 15 o 20, 30 denuncias que lleguen al día, las 20, 15 o 30 querellas que lleguen al día, las 2 o 3 puestas, trabajarlas lo mejor posible para que la persona cuando reintegre su carpeta o ya se vaya a judicializar, ya bueno, por lo menos hay un buen trabajo, no hay un trabajo detrás que respalda los hechos y estos a su vez van a llevar a esta persona al reclusorio. Entonces, es bien importante porque incluso nosotros como equipo de trabajo somos muy cerrados. Hablo por todos mis compañeros, por mí, pero hay veces en las que los pasantes o los niños de apoyo tienen fugas de información. O sea, llega una carpeta y lo ves de curioso de repente con el teléfono, ¿no? Y es de, oye, esos datos son confidenciales, no puedes estarle sacando foto. Y de repente, no sé, un caso relevante, se filtra, llega la carpeta hoy, el caso relevante se empieza a armar, nosotros lo empezamos a armar con nuestra teoría del caso, y a los 2 días, esa foto de esa carpeta de investigación ya está en un periódico, ya está en la televisión. Incluso tienes que tener cuidado con esta fuga de información para tratar de hacer bien tu trabajo. Porque si no, pues empiezan lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Este no hace su trabajo, es omisivo, busca incluso el reconocimiento, ¿no? Incluso hay personas que nos han llegado a decir en la agencia, es que se filtró tal asunto, lo llevaban ustedes y ustedes nada más buscan el reconocimiento. Y tal vez no, porque simple y sencillamente tú te dedicas a hacer tu trabajo, pero incluso hay cosas que pues están fuera de tu alcance, fuera de tus manos. No puedes estar cuidando a 20 personas que trabajan en la misma agencia en el mismo ritmo de, oye, suelta el teléfono, oye, no tomes foto aquí, oye, no tomes foto acá, oye, por favor, no grabes, ¿no? Incluso ha habido casos en los que llegan abogados postulantes y nos dicen, es que eres muy prepotente. No soy prepotente, amigo, lo único que te pido es que sueltes el teléfono. No puedes grabar aquí, no puedes llamar aquí. claro. Estás en una agencia del Ministerio Público, no estás en el parque o no estás en la Alameda tomando café, ¿no? Estás en una agencia del Ministerio Público. Ok, bueno, ya
Pues muchas gracias por tu tiempo. Y por la oportunidad de explicarnos este proceso y que nos des tu punto de vista. Obviamente, a lo mejor como personas y como abogados es totalmente diferente a dentro de una agencia, ¿no? Sí, es complejo y el trabajo detrás de un ministerio público pues es un poquito más de más pensar, o sea, no digo que los abogados postulantes o los litigantes no lo hagan, ¿no? Porque al final del día ellos o ustedes tienen que encontrar los medios de defensa adecuados, pero nosotros tenemos que estructurar o encuadrar bien el delito, la conducta dentro de la norma para que nuestra carpeta de investigación llegue a un resultado idóneo, que el de nosotros es vincular a proceso e incluso sentenciar al imputado. Claro. Ok, pues muchas gracias. De verdad, te lo agradecemos y nos vemos mañana también para la siguiente entrevista. También disculpa aquí el percance que tuvimos.